mucho. Eso es lo que nos ha mencionado, porque obviamente ayer tuvo una larga jornada en el Parlamento junto con sus colegas, pero además tuvo el rol de ser miembro interpelante del ministro del Interior, como les decíamos, Nicolás Martinelli, por la situación carcelaria en nuestro país, un episodio que de alguna forma fue un punto de inflexión para la convocatoria del secretario de Estado al Parlamento, pero a partir de este momento queremos hablar con la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. ¿Qué tal, Betiana? ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco Gracias cansada. sí, gracias a vos por mantenerte en pie y venir a cumplir con los compromisos de los medios también. Sí, cómo no. Realmente lo valoramos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y también aprovechando también a difundir un poco qué es lo que pasó en la interpelación, Exacto. que fue muy bueno, yo creo. Por eso, no perdamos un segundo más del tiempo. A propósito, sabemos que aprobaron 10 medidas de alguna forma para hacerle frente a esta situación compleja que vive el sistema carcelario uruguayo. Un breve resumen de lo que fue la interpelación y de qué van estas medidas que aprobaron ayer. Bien, nosotros planteamos la interpelación, sí, a partir de un hecho fatal que se dio el 25 de septiembre, que fue, bueno, el asesinato de 6 personas en el CONCAR, que había tenido un antecedente previo en el mes de diciembre, que en ese momento quienes integramos, algunos integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario, le transmitimos al ministro la preocupación y algunas medidas le sugerimos de urgencia que, bueno, se las hicimos llegar al otro día de lo que fue este incidente de diciembre del 23. Bueno, tuvimos una respuesta inmediata prácticamente, con respuestas para cada una de las medidas que planteábamos de cómo se iban a implementar. En este tiempo, claramente, muchas no han sido implementadas o efectivas. Y lo que vemos es que esta situación que se dio el 25 de septiembre evidencia una saturación del sistema carcelario en Uruguay, que tiene que ver con el incremento de la población carcelaria en este tiempo. Pasamos el umbral de las 16.000 personas privadas de libertad, pero también que ese crecimiento no se dio acompañado ni de los recursos financieros ni de los recursos humanos. Entonces, no solo está en riesgo la vida de las personas que están privadas de su libertad, sino que además también hay denuncias de trabajadores policiales, trabajadores de la Republicana, de los sindicatos policiales concretamente que han venido a la comisión, y de los trabajadores civiles, los trabajadores que son operadores penitenciarios y técnicos que trabajan en el sistema, que denuncian también estas situaciones de saturación, donde, bueno, en esta situación del sistema es muy difícil pensar en procesos de rehabilitación que nos permitan bajar la reincidencia, porque hay que hablar de la cárcel, porque hay que hablar del impacto que tiene afuera la cárcel también, ¿no? Nosotros cuando hablamos del sistema penitenciario hablamos no solo de la cárcel, sino también de las medidas alternativas. Por suerte yo creo que la interpelación, desde el día 1, ¿no?, cuando planteamos el llamado, tuvo unanimidades. Fue votada por todos los partidos con representación en la comisión permanente. Eso nos parece que ya de arranque fue una muy buena señal, la unanimidad de decir, bueno, hay que dar una respuesta institucional seria a un problema y todos estamos preocupados por esto, por estas cosas. ¿Qué es lo que no impide deberían pasar. que tenga un efecto certero? Bueno, yo creo que en realidad fue muy bueno lo que salió como producto de la interpelación. Hay una declaración final. Nosotros habíamos presentado una moción como Frente Amplio con algunas medidas y de hecho el oficialismo lo que hace es recoger la gran mayoría de las medidas que planteaba el Frente Amplio en su moción y las incorpora en esta declaración. Obviamente que la primera parte, que es declarativa, nosotros no la acompañamos porque tenemos algunas diferencias en los primeros 6 puntos, pero luego en los otros puntos hasta el final, que son medidas concretas de acción y de urgencia, estamos de acuerdo porque son medidas que redactamos nosotros. ¿Te animás a mencionarlas brevemente, sí, por favor? cómo no. Si no nos da el la tiempo. única que quedó afuera Sí. fue la emergencia carcelaria. Que es la que reclaman los funcionarios Que la también. vienen pidiendo los funcionarios, Sí. pero también el comisionado parlamentario para Juan Miguel algunos Petit. módulos, particularmente 4, 10 y 11, que son los peores de CONCAR, y el 2 de Canelones, ¿no? Eso, realmente tenemos una situación compleja ahí. Luego, sí, crear un grupo interinstitucional donde articulen todos los actores institucionales que tienen que dar respuestas para mejorar los procesos de compra, de contratación de servicios, de refacción. Ahí entra el INR, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, entra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Luego, también una medida que tiene que ver con reconocer la insalubridad del trabajo penitenciario para todos los funcionarios, porque realmente las condiciones de trabajo son
bastante complicadas como para pensar que alguien puede no tener un cómputo especial por trabajar en el sistema penitenciario o acceder a una jubilación anticipada con los riesgos que eso conlleva. Luego también, como esta interpelación llegaba con este tema del incendio en Concar, pero a través de una denuncia pública que se había hecho sobre visita de menores, niños, niñas y adolescentes a la unidad 6, donde hay agresores sexuales, bueno, se sale con una respuesta muy buena, que es, se recomienda y se aconseja al Ministerio a armar un grupo interinstitucional con características similares al que funcionó en el año 2019, por el cual se saca una ordenanza, una circular de la Suprema Corte de Justicia, donde ahí articulan el INR, el Ministerio de Desarrollo Social con INAU, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la prevención de trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para tener un protocolo de acción común para todas las unidades penitenciarias, para evitar situaciones que pueden llegar a ser muy graves en términos de revictimización de las víctimas de abuso y sus entornos cercanos, y además también para prevenir situaciones de explotación y abuso sexual en la cárcel. Diputada, esta situación no es nueva. De hecho, tristemente recordamos lo que aconteció en el 2010 con los 12 muertos en una prisión en Rocha. Por aquel entonces el comisionado parlamentario era Álvaro Garcés. Hoy es Juan Miguel Petit. Entonces, si en este tiempo no se ha podido resolver esta cuestión, ¿qué ha faltado? ¿Voluntad política o recursos económicos? Bueno, a ver, decir que lo del 2010 es un hecho que también el ministro Bonomi reconoció cuando termina su gestión, que fue de los peores episodios que tuvo durante toda su gestión. Hacía 2 meses que había asumido y pasa esta situación. También es cierto que todas las veces que se interpeló al ministro Bonomi por cárceles se pedía la censura. Nosotros fuimos en otra actitud, porque entendemos que no se resuelve ni con la renuncia de las autoridades a 6 meses de terminar la gestión, ni enrostrándose culpas o muertes, ¿no? No queríamos darle ese tono tampoco. Por eso fuimos con una batería de medidas de urgencia, porque hay medidas a mediano y largo plazo que se vienen planteando de reforma del sistema, pero hay que tomar medidas hoy. Y yo lo que creo es que necesitamos que la voluntad política genere los espacios de diálogo, porque en este país el problema del sistema carcelario y penitenciario es uno de los problemas más grandes que va a heredar la administración que viene, gobierne quien gobierne, con cualquier bandera. Y por eso me parece importante la señal que se dio en el Parlamento. Ahora, es cierto que hubo una serie de acciones del 2005 en adelante que permitió que se llegara al año 2019 con una ocupación de plazas promedio del 95%. ¿Qué pasó en este gobierno? Hubo un aumento enorme de la población carcelaria, estamos en las 16.000 personas privadas de su libertad, y faltan, por ejemplo, casi 3.000 plazas, es decir, hay casi 3.000 personas, 2.556 para ser, 656 para ser más exactas, que no tienen un lugar en el sistema. Y eso es un problema de definición de paradigma, ¿no? que tiene que ver con la política pública, seguridad, donde hay más encierro, pero no hay previsión. Y la ley de urgente consideración, que fue una ley madre para este gobierno, bueno, ordenaba en su artículo 87 la reforma del sistema penitenciario. Eso no sucedió. Entonces yo creo que acá hay una combinación de factores que tienen que ver con problemas de seguridad, que tienen que ver con, bueno, una saturación del sistema por el aumento de la población penitenciaria, que hay algunas consecuencias negativas de los cambios normativos, como por ejemplo la gran población de mujeres y de mujeres con hijos que hay hoy en el sistema, que es un debate que se tiene que permitir el Uruguay, si queremos seguir teniendo niños presos. Algunos candidatos han manifestado la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia y sacar la administración de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo la comparto totalmente. Creo que eso es parte de los acuerdos que hay en el sistema político. Uno revisa las plataformas electorales de diferentes partidos y se encuentra, en primer lugar, con este traslado. Como en esta administración, algo positivo que se hizo fue sacar a la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, de la órbita del Ministerio y pasarla al MIDES para darle un enfoque desde las políticas sociales más integral. Ha tenido bajo impacto, pero es algo muy bueno, nosotros lo votamos, por ejemplo, pero estamos de acuerdo que hay que civilizar
la gestión de la privación de la libertad porque da mejores resultados. De hecho, tenemos buenas experiencias en este sistema, apoyada también por las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde la Dirección Civil tiene un encare distinto y demuestra que a pesar, por ejemplo, muchas veces, incluso de problemas graves como el hacinamiento, se puede trabajar en que haya procesos efectivos de rehabilitación, ¿no? Menciono, como menciona también el comisionado parlamentario penitenciario, la cárcel de Salto, ¿no? Que la dirección es civil y donde a pesar de las condiciones materiales en las que están las personas, hay sí desde el equipo una intención de que todos puedan estudiar, todos puedan, o casi todos puedan acceder a plazas laborales para mejorar los procesos de reinserción social. Y eso realmente creo que es un acuerdo que tenemos hoy. Eso y también apostar mucho más a la justicia terapéutica y restaurativa. Es decir, hoy tenemos un problema en la cárcel enorme con el tema uso problemático de drogas. Eso habla de debilidades grandes del sistema que no son de hoy ni de este gobierno, que son de siempre, pero que hay que abordar porque incluso dentro de las medidas que nosotros recomendamos ayer, que aprobamos por unanimidad, está ampliar y acompañar la formación en adicciones para quienes ingresen a trabajar formados en el Centro de Formación Penitenciaria como operadores en el sistema, porque necesitan herramientas para trabajar con el consumo problemático y porque en realidad hay que pensar que si una persona, por ejemplo, la gran mayoría de las personas, casi la mitad, tiene penas menores a 24 meses. Y ahí son delitos que no son graves, muchos de esos. Está mal delinquir para consumir, pero cuando uno empieza a recorrer los diferentes módulos se encuentra con varones jóvenes que cometen delitos contra la propiedad para consumir. Y el origen de la llegada a la cárcel tiene que ver con el consumo. Sí, tal cual. Y ese es un problema que tenemos instalado en la sociedad. Se plantea esa interrogante junto con la desigualdad social y la inseguridad pública, más allá de las cifras oficiales que hay. Si tú observás cualquier encuesta de cualquier consultora, hoy te dice que la mayor preocupación de los uruguayos hoy, 2024, es la inseguridad. Esto me hace un conflicto de intereses en lo que tiene que ver con el hacinamiento. Hay una delincuencia que genera nerviosismo en la población y a su vez hacinamiento en las cárceles. ¿Qué es lo que falla y qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que en realidad esta falta de previsión, yo no comparto el paradigma de tener más presos, más plazas, porque parece una rosca interminable donde la cárcel es algo que nos cuesta carísimo y que tiene resultados pésimos. Y lo estamos viendo en el egreso carcelario. Se estima que la mitad de las personas que están en calle son egreso carcelario. Y ahí hubo fallas del sistema en el preegreso. ¿Por qué? Porque parece no tenemos... utópico la reinserción. Yo te escuchaba atentamente, hay políticas, pero la reinserción como tal bueno, es compleja para quien sale de la cárcel. Hacen más esfuerzos presupuestales, porque creo que también hay que tener una noción de urgencia en términos de cómo se diseña el abordaje de la rehabilitación. Incluso hay propuestas de candidatos a la presidencia. Yo lo escuchaba a Manini hablar del trabajo obligatorio. Saquémosle el tinte de que a mí me parece una postura hasta violatoria de los derechos humanos, el trabajo obligatorio, pero que en realidad hoy no hay condiciones para el trabajo voluntario, porque ayer quedó clarísimo que solo el 38% accede a una plaza laboral. Claro. Y esas personas no cobran un peculio, no tienen quien sostenga el afuera. Hay que ir, por ejemplo, a los fondos del módulo 4 de CONCAR. Yo estuve hace un mes y medio hablando con muchos de los que están ahí en celdas donde para 4 personas hay 10, donde el rancho es cada vez menos, donde la mayoría ha perdido los vínculos con el afuera y no recibe un paquete, entonces depende de lo que les da el sistema, donde no hay abordaje terapéutico ni de tratamiento, porque esa es otra carencia. El INR tiene alrededor de 50 psicólogos presupuestados para 16.000 personas. ¿Qué abordaje se puede hacer ahí? Entonces realmente tenemos un problema que se crea también en la omisión que hay de programas de tratamiento que acompañen lo que es el trabajo y el estudio. Yo creo que es un círculo que hay que romper y que hay que romper con mejores políticas. Y yo creo que es muy buena señal que se generen los acuerdos. Ahora, ¿se soluciona de un día para el otro? No. Pero hay que tomar algunas acciones urgentes que tienen que ver con deshacinar, que tienen que ver con poner un foco especial en la situación de las mujeres que están privadas de su libertad. El ministro Paganini lo decía en la ONU, ¿no?
tenemos un efecto negativo de la ley de urgente consideración, que es el aumento de la población carcelaria en mujeres, que hoy está totalmente saturado y que realmente es totalmente indigno. Este no es un sistema que haya estado preparado además para alojar mujeres. Entonces, hoy tenemos compromisos de ampliación de plazas, pero eso también son más recursos que en definitiva no logran romper con este círculo que es el encierro, la delincuencia, la calle, el consumo, la cárcel nuevamente y vidas enteras de institucionalización, ¿no? Entonces, se apoyan en la desigualdad, obviamente, en las causas de la delincuencia, y cuando nosotros decimos que hay que dar soluciones y abordajes más interinstitucionales, más integrales, queremos decir que los problemas de la seguridad no se resuelven solo con más presencia policial en el territorio, sino tenemos que hablar de la convivencia, tenemos que hablar de que tiene que haber mayor tiempo pedagógico, mayor oferta educativa, mayor oferta cultural. Hay localidades enteras del Uruguay donde los adolescentes no tienen nada para hacer. Y además tenemos el problema que se suma, que es el avance del narcotráfico en los barrios, que además genera, ¿no? Ese ocio, esa falta de contención por parte del sistema, la eliminación de programas de acompañamiento a jóvenes. El último programa que cerró Pablo Bartol antes de irse fue el programa Jóvenes en Red, que trabajaba hasta con el pregreso del INISA, en los programas de SOCAT, los programas de cercanía. Hay que interrumpir las trayectorias hacia el encierro, porque muy difícilmente si llegaste al INISA después no termines en el CONCAR. Entonces realmente sí requiere barajar y dar de nuevo en un montón de aspectos, pero yo me quedé muy conforme con el tono y con el resultado de la interpelación de ayer, porque creo que habla de una responsabilidad del sistema político ante uno de los problemas más grandes que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias, diputada, por habernos visitado hoy en Día a Día. Un placer Gracias, Betina. tenerla, ¿eh? Muy amable.